Edmundo, Esto, una consulta. ¿Esto se emite además de por Zoom por alguna otra plataforma? Así es. en este momento estamos al aire. Sí. Ah, Buenas, en YouTube, entiendo. muy buenas tardes en Buenas Ecuador, tardes. muy buenas noches en Europa. Saludos cordiales a todas las personas que están conectadas con nosotros desde cualquier parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el agrado de presentar hoy a Ramiro La Peña Sáenz, docente e internacionalista. Mi nombre es Edmundo Albornoz y les hablo desde Estocolmo, Suecia. Bienvenidas, bienvenidos. Ramiro La Peña es PhD en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en política internacional, licenciado en periodismo por la UCM y además es profesor universitario en Ecuador. Siendo Ramiro de raíces castellanas, es amante de la política exterior y de la historia y de la sociedad ecuatoriana. Tiene muchos estudios y artículos publicados, entre los que se destacan como coautor sobre el tema de la dependencia económica y la política exterior del Ecuador bajo el gobierno de Rafael Correa Delgado entre los años 2007 al 16. El tema de hoy lo ha titulado Recorrido histórico de la política internacional del Ecuador desde 1941. Enlace Latinoamericano Europeo le da la más cordial bienvenida a Ramiro La Peña. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Edmundo. En primer lugar, mandar un cálido saludo a todos los que nos están viendo y mi agradecimiento al L por esta cordial invitación, ¿no? Déjenme solo ponerme el reloj porque luego me acusan, porque suelo ser así, de, de pasarme del tiempo, con lo cual... Ahora ya, aquí, ya, listo, muy bien. Bueno, vamos a ver, el tema que yo he propuesto está dentro de, pues, de lo que es mi campo de estudio, que son las relaciones internacionales, la política exterior, y a mi especialidad, que es la política exterior ecuatoriana, a lo cual ya me llevo dedicando bastantes años, ¿no? Eh, ¿Por qué? Alguno estará preguntándose por qué hemos titulado esta ponencia como recorrido histórico desde el 41 y no, por ejemplo, desde 1900. Porque para mí el año 41 tiene una cuestión importante, y es que una buena parte de la política internacional del Ecuador o de las relaciones internacionales del Ecuador y por supuesto de su política exterior va a estar determinada hasta el año 98 por el conflicto con el Perú. Y recordemos que la primera guerra importante con el Perú, la del 41, donde los peruanos penetran en territorio ecuatoriano, y es donde, bajo esa situación de fuerza, vamos a decir, se produce en el año 42 la firma del Protocolo de Río, donde, bueno, eso ya queda para el debate de otro espacio, donde a Donoso Tobar se le acusa de rendir al Ecuador ante el Perú y que por eso se pierden territorios. La verdad es que hay estudios, especialmente recomiendo mucho un libro que tengo aquí, que ya se publicó hace unos cuantos años, y es el libro del doctor Laderbauch, que es en realidad la publicación de su tesis doctoral, donde cuenta la relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos entre 1830 y 1946, y donde se cuenta muy bien que Donoso Tobar no tenía otra que firmar, porque en la posición de fuerza por medio del dominio territorial que tenía Perú hacía poco menos que inviable cualquier otra opción. De hecho, en este libro que le relato y que le recomiendo, pues se cuenta muy bien cómo Estados Unidos, de alguna manera, juntamente con Brasil, que es otro de los países ganantes
acuerdo, le dice, mira, firma porque si no, no podemos responder de lo que hagan los peruanos. Entonces, esa es la justificación por la cual empezamos en 1941. Me gustaría tocar 4 grandes temas que han marcado la política internacional del Ecuador en estos 80 años, ¿no? La primera, ya la he mencionado, es la cuestión fronteriza con el Perú, que ya vamos a ver que se va a alargar hasta el año 98. La segunda, que tiene mucho que ver con la primera, es una permanente defensa del derecho internacional público y de los derechos humanos. Ya vamos a ver que en todos los foros en los que Ecuador estuvo presente siempre llevó eso por bandera porque le interesaba desde la perspectiva de, digamos, ganar poder político de cara a mejorar su posición con el conflicto con el Perú. Luego, otro tema, otro gran área que yo quería tomar era la posición intermitente que ha tenido Ecuador con respecto a, si queremos, el sistema económico, ¿no? Ha habido momentos en los que ha estado muy cerca, digamos, pues de lo que es el sistema capitalista internacional, apoyando a Estados Unidos en muchas decisiones, luego acercándose, pues como tenemos hoy día con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero también momentos en los que decidió plantar cara a ese sistema económico y, por ejemplo, 2 de los casos más emblemáticos son la adhesión al NOAL, al grupo de países no alineados en el marco de la Guerra Fría, y luego, efectivamente, en la época de Rafael Correano, ese intento por romper con la dependencia económica, eh, bueno, no con la dependencia económica porque eso es mucho más complejo, pero sí con la dependencia política o con ganar espacios de autonomía con respecto de Estados Unidos. Lo que pasa es que, como defiendo en alguno de mis trabajos, eso fue a costa de crear una doble dependencia con respecto a China, ¿no? Que eso podría ser objeto de algún otro, digamos, espacio. Vamos a empezar, si les parece bien, con la primera, que es la cuestión fronteriza. ¿Y por qué? Porque el conflicto con el Perú va a ocupar toda la atención de la Cancillería ecuatoriana y de los presidentes del Ecuador desde el fin de la guerra del 41 y la firma del protocolo de 1942 hasta que finalmente se firma en Itamaraty, en Brasil, el acuerdo de paz definitivo, que además lo firma Ayala Lasso, que tuvo un papel bastante importante en esas negociaciones, ¿no? A partir de ahí, la política exterior del Ecuador se va a ver liberada del peso del conflicto con el Perú y va a poder pensar en otro tipo de espacios y en otro tipo de temas, ¿no? Es interesante porque la guerra entre Ecuador y Perú, digamos que deriva de un conflicto fronterizo nunca resuelto. ¿Y por qué nunca pudo ser resuelto? Porque lamentablemente cuando se dan los procesos de independencia de la corona española, se hacen, pero sin delimitar muy claramente cuáles son las fronteras territoriales de cada país. Hay que tener en cuenta que la Real Audiencia de Quito no tenía delimitadas sus fronteras, peor aún el Virreinato de Quito o demás. Entonces, eso complica bastante el determinar dónde empieza Ecuador, dónde empieza Perú, dónde empieza Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que durante todo el siglo XIX hay una constante de conflicto, digamos, diplomático entre los dos países que incluso llegó a tocar a inicios del siglo XX las puertas del monarca español Alfonso XIII, que se le intentó poner como mediador. Lamentablemente eso no tuvo recorrido, hasta que llegamos en el año 41, cuando las tropas peruanas invaden el Perú y, dada la superioridad numérica y de fuerzas armadas peruanas, y la mala preparación de las ecuatorianas, pues casi se plantan en Quevedo, ¿verdad? Todo el oro es ocupado y demás. En esa situación,
Hay una serie de países latinoamericanos que junto a Estados Unidos van a intentar ejercer una postura de mediadores y luego se van a convertir en garantes del protocolo de Río, ¿no? Que son Brasil, Argentina y Chile, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando se firma el protocolo, resulta que se firma uno por la fuerza, porque en ese momento Perú está ocupando territorio ecuatoriano, y por otra parte se firma con una serie de consideraciones de tipo territorial, ¿no? Geográfico, que luego en la misión aérea que los Estados Unidos va a llevar a cabo entre el 46 y el 47, se dan cuenta que esos accidentes no son como tal, ¿no? De ahí es de donde deriva la famosa tesis de la inaplicabilidad del tratado y por tanto de su nulidad, como diría el fenecido presidente Velasco Ibarra, ¿no? A partir de ahí, lo que va a pasar es que todos los esfuerzos de presidentes, pero sobre todo del Servicio Exterior ecuatoriano, se van a guiar por dos principios: protestar ante la comunidad internacional porque el tratado no puede ser aplicable, porque se ha firmado bajo unas condiciones geográficas que luego se demostraron que no eran, ¿no? En concreto, hay un punto delimitante, ¿no? Que está donde el río Marañón, que se dan cuenta que no hay dos ríos que se cruzan, sino tres. Entonces, claro, dicen, ¿cómo ha sido posible firmar esto, ¿no? De alguna manera, durante todo el siglo XX va a haber un cambio de posición desde la nulidad del tratado hasta la posición, por ejemplo, de Pérez Cordero de la herida abierta, ¿no? Aquí hay un conflicto que no hemos conseguido cerrar y hay que cerrar, pero los peruanos no nos dejan. Y luego llega el cambio de posición que permitió la paz, que fue aceptar el punto de partida del protocolo de Río de Janeiro del año 42, ¿no? Fíjense que mientras que Ecuador pasaba por todas estas fases, en todos los escenarios internacionales en los que participaba Ecuador hizo, digamos, de los principios de su política exterior el respeto irrestricto al derecho internacional público. Hay que tener en cuenta que Ecuador, por necesidades, desarrolla un equipo de diplomáticos expertísimos en derecho internacional público y sobre todo en derecho de fronteras, ¿ok? Eso es algo muy relevante. En la creencia en los derechos humanos, que bueno, este es un principio que buena parte de los países latinoamericanos comparten, y luego en la reivindicación de que los conflictos no pueden ser resueltos por la fuerza y que todo acuerdo que se firme para cerrar un conflicto entre dos o más partes no puede ser firmado si hay una condicionalidad de fuerza, sea una ocupación de territorio, una amenaza del uso de la fuerza. Es decir, que por coerción no se debería a nadie obligar a firmar nada, replicando, por tanto, lo que a él se le obligó a hacer, me estoy refiriendo a Ecuador, y que nadie, digamos, le prestó atención a esa pistola humeante que tenía aquí Ecuador cuando no le quedó otro remedio que firmar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hasta el año 98 se van a producir dos conflictos más armados con el Perú. Uno muy chiquitito, que fue la guerra de Paquilla en el año 81, que solo duró unas cuantas semanas, entre enero y febrero, y luego la última y más relevante, y que por cierto es el último conflicto armado de la región latinoamericana entre dos países, que es la guerra del CENEPA entre enero y febrero del 95, donde por fin ya, digamos que las tensiones fueron tan altas que desde 1995 y hasta el 98, las dos partes tratan de acercar posturas, tratando de llegar a un acuerdo, y si alguien está interesado, un muy buen relato de todo ese proceso
lo encontramos en este libro, que en el año 2020, no sé si lo van a ver, no, no lo van a ver porque estoy con el filtro, pero es el libro José Ayala Lasso, La diplomacia y el poder. Es un libro de entrevistas con Ayala Lasso, hecho por Pablo Cubí, donde él relata muy bien cómo en el año 97 se le destina como embajador a Perú con un solo objetivo. No sé cómo lo hagas, pero por favor contribuye a que nos sentemos en una mesa y firmemos. Y ahí él relata muy bien que en muchas ocasiones, digamos, las conversaciones estuvieron a punto de descalambrarse, al punto de acabar en otro conflicto armado y finalmente no fue así. Luego, el segundo gran tema de la política internacional de Ecuador en el siglo XX y XXI ha sido la defensa del derecho internacional público y de los derechos humanos. Ya he mencionado una parte, hay otra parte importante que muy poca gente sabe, y es que Ecuador ha tenido un papel muy activo en la promoción y construcción del sistema de derechos humanos. Es importante resaltar que, por ejemplo, Ecuador es uno de los 33, de los 45 países firmantes y, por tanto, fundadores de las Naciones Unidas. Firma la Carta de San Francisco de 1945. Por cierto, buena parte de los fundadores de las Naciones Unidas son latinoamericanos, con lo cual ahí queda patente que la construcción del sistema de derechos, que era imprescindible luego de lo que la humanidad vio en la Alemania nazi con el Holocausto y demás, era necesario proteger a la humanidad del error, de la arbitrariedad, de la tiranía, ¿verdad? Y los países latinoamericanos que no habían combatido, pero sí habían prestado esfuerzo de guerra. Por ejemplo, Ecuador nunca declaró la guerra, pero sí colaboró con Estados Unidos, permitiéndole instalar dos bases, la base aeronaval de Salinas y la base aérea de Galápagos, para justamente la vigilancia del control del canal de Panamá, porque temían que los japoneses y los alemanes pudieran atacarlo y por tanto bloquear la línea de suministros aliados, ¿verdad? Y también colaboró con la expulsión de ciudadanos alemanes o de ciudadanos alemanes naturalizados ecuatorianos de territorio ecuatoriano que se sospechaba que tenían, digamos, vinculación con el partido nazi o que habían sido colaboracionistas con los nazis, ¿no? En ese sentido, Ecuador tiene una participación muy interesante. Lo primero, es un país que desde el año 2018 es el quinto país que ha ratificado las 9 convenciones que existen sobre derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, conjuntamente con los 9 protocolos, lo cual evidencia muchísimo el papel y el compromiso clave de Ecuador con los derechos humanos. No solo eso, hay que tener en cuenta también que tuvo un papel muy activo en la construcción del sistema interamericano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, y no solo eso. El fenecido presidente Jaime Roldós tiene el honor de haber impulsado dentro de un foro de países andinos que convoca en el año, lo tenía por aquí el año, lo tenía por aquí, se me ha ido, año 80, perdón. En el año 80 convoca en Riobamba, justamente, además una ciudad que no es casual. Les recuerdo que la primera constitución ecuatoriana, luego de la independencia en 1830, se firma en Riobamba. Bueno, pues convoca a los países andinos, también estuvo como observador España y algunos países más, y allí se firma y se aprueba la Carta de Conducta de Riobamba, que se conoce como Doctrina Roldós y que es muy significativo porque es una doctrina que anticipa de alguna manera el concepto de la responsabilidad de proteger, que luego a todos nos sonará
porque se impulsó en la guerra de los Balcanes, ¿no? ¿Qué decía la doctrina Roldós? Oiga, es obligación de los estados latinoamericanos y andinos proteger los derechos humanos allí donde se estén violando y, lo más importante, la intervención de los países para proteger en un país los derechos humanos no puede ser considerado una cuestión de injerencia en los asuntos internos. Es decir, que la soberanía nacional no puede estar por encima de la protección de los derechos humanos, ¿no? Esto lo tenemos en el marco de Jaime Roldós, 1980. Y aquí quiero reivindicar mucho la figura de Jaime Roldós, porque Jaime Roldós tuvo la valentía de armar eso, mientras en el continente latinoamericano teníamos dictaduras militares que absolutamente estaban en las antípodas ideológicas de Jaime Roldós con respecto a los derechos humanos y que además, en el marco de la Guerra Fría, estaban persiguiendo a grupos presuntamente de izquierdas, ¿no? A la cuestión de la subversión. Digamos que, si no por encargo, por lo menos sí con el ánimo de Estados Unidos, ¿verdad? Y en ese escenario que a Roldós no le gustaba nada, tuvo la valentía de, allá donde le quisieron escuchar, llevar un discurso de defensa de los derechos humanos. Tal vez por eso, nunca lo sabremos, alguien pues quiso hacerle cambiar, ¿no? Lamentablemente, Jaime Roldós nos dejó unos meses después, luego de dar, para mí, uno de los mejores discursos de los que se han podido dar a nivel del sistema latinoamericano, ¿no? Y luego hay otra cuestión importante con respecto a los derechos humanos, y es que, por ejemplo, Ecuador tiene el honor de haber impulsado no solo la creación lo diré que lo tenía aquí anotado, no solo tiene el honor de haber impulsado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino que además uno de sus impulsores, que fue el que por entonces era el embajador de Ecuador en las Naciones Unidas, José Ayala Lasso, que había presidido el Consejo de Seguridad 2 años antes, en el 91 y en el 92, a partir del año 94, asume la primera jefatura de la comisión, se convierte en alto comisionado. Así que fíjense cómo Ecuador tiene ese papel fundamental. Y no solo eso, en el derecho del mar, sepan ustedes que Ecuador tuvo un papel bastante importante, porque si bien es cierto que nos incorporamos muy tarde a la Convención del Mar, ¿ok? Estamos hablando de que nos incorporamos en el 94, si no me falla la memoria, pero resulta que la cuestión de las 200 millas náuticas, las famosas 200 millas náuticas, es un concepto que queda firmado en el año 52 en una convención pacífica entre Ecuador, Perú y Chile, y Colombia, y ahí curiosamente hay un ecuatoriano que es el que lleva la tesis de las 200 millas, el resto de países lo aprueba, y luego Ecuador fue uno de los países que contribuyó a la difusión de ese concepto de las 200 millas, que luego se incorporó en la CONVEMAR, ¿no? En la Convención del Mar y demás. Luego el otro tema es la posición intermitente en el sistema mundo, y aquí hay dos cuestiones importantes. La primera es que Ecuador ha tenido siempre una relación de amor, odio, cercanía, distancia con Estados Unidos. Fíjense que pasamos de prestarle territorio para plantar bases militares y colaborar con ellos para la desnazificación de Ecuador, vamos a llamarle así, a todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, recordaron ustedes en la época de Rafael Correa, donde nos salimos del ATPDA y donde tuvimos, pues quizá uno de los periodos de más alejamiento entre los dos gobiernos, ¿no?
En ese sentido, hay que recordar que dentro del sistema internacional o del sistema económico internacional, Estados Unidos tiene un papel muy relevante, tiene un peso específico en los organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, tuvo la voz cantante en Bretton Woods, ¿verdad? Y por tanto, cada vez que nos hemos acercado y, por ejemplo, hemos asumido los postulados del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en el año 92, o en estos últimos gobiernos de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno o del actual presidente, ha sido porque hemos estado justamente bastante cerca de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, cuando nos incorporamos en el año 84 al pool de países no alineados, que curiosamente no lo hace los dos, lo hace ya su vicepresidente ascendido a presidente Osvaldo Hurtado, es una forma no solo de posicionarnos sobre la neutralidad con respecto a la Guerra Fría, sino también un grito de decir, bueno, basta ya de la dependencia económica, basta ya de que nosotros estemos en la periferia del sistema mundo, ¿no? Si lo tomamos en las palabras de Immanuel Wallerstein. Así que hemos tenido también esa cuestión. Podemos también referirnos a cómo nos incorporamos al CIADI, nos volvimos a salir. Ahora, una de las preguntas de la consulta es si vamos a permitir que el país pueda estar sometido a los arbitrajes internacionales. Bueno, como ven, ese movimiento en péndulo, ¿verdad? Es una constante no solo en Ecuador, sino también en buena parte de los países de la región. Y luego, ¿cuáles han sido los países clave para Ecuador en sus relaciones internacionales? Básicamente, Estados Unidos, hay una relación comercial muy intensa, también hay una relación social. Recordemos que buena parte de los migrantes ecuatorianos están en Estados Unidos y hoy día otros tantos están aventurándose por el Dairén, yéndose a Estados Unidos, que por cierto, parece ser que hay casi un centenar que están retenidos por un grupo paramilitar en la frontera con México, por lo que leí ayer, con lo cual es un ejemplo del drama que nuestros, digamos, iba a decir compatriotas, todavía no tengo la nacionalidad, pero llevando 10 años en este país, uno se siente casi parte de este país y duele mucho ver cómo pues, gente a la que uno conoce pues, decide tomar el camino de la migración, ¿no? Luego, otro país con el que hemos tenido una relación importante es con Perú. Durante todo el siglo XX ha sido una relación de confrontación. No obstante, hay que tener en cuenta que en muchos foros, la comunidad andina, ALADI, etcétera, etcétera, Ecuador y Perú se han sentado juntos, incluso han determinado acciones conjuntas y no ha pasado nada. Es decir, que el conflicto con el Perú, digamos que no escalaba al nivel de, por ejemplo, una ruptura total de negociaciones. No, para absolutamente nada. Y luego, posteriormente, de la resolución del conflicto, pues ha sido un país con el que mantenemos unas buenas relaciones comerciales, es fundamental y va a ser fundamental en la lucha, por ejemplo, contra el tráfico de armas que está cayendo en los grupos de delincuencia organizada transnacional que operan en el país, sin la colaboración con el Perú, que es de donde viene buena parte del armamento y de las municiones, no podríamos combatir ese problema. Con Colombia también compartimos historia. Recuerdo a toda nuestra audiencia que durante unos años formamos parte del proyecto de la Gran Colombia. Además, como dice un buen amigo que no sé si estará conectado, él siempre reivindica que la parte de Cali, de Popayán y de todo esto debería seguir siendo quiteña, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que no lo es. Pero esa relación es permanente. Hay una relación también de intenso tráfico comercial y también recordemos que en los años 2000, cuando aquí la situación económica estaba bien, recibimos un número bastante significativo de refugiados del conflicto interno colombiano, ¿no?
Luego tenemos la relación con la Unión Europea, que se canaliza especialmente a través de España. Antes de la introducción de España en la Unión Europea, esa relación se fundamentaba en buscar ayuda para proyectos de desarrollo, cooperación internacional y demás. Y a raíz de estar España dentro de la Unión Europea y luego de la dolarización, esa corriente migratoria que se fue no solo para España, ¿no? Porque también hay una buena comunidad ecuatoriana en Italia, en Reino Unido, en Bélgica, pero en España es muy notable. España y Ecuador en las últimas 2 décadas han estrechado lazos. Hay, por ejemplo, hay un convenio de reconocimiento de contribuciones a la seguridad social. Hay un montón de vuelos cada semana, ¿no? Y sobre todo se ha contribuido a, digamos, destrabar el desconocimiento que en España, y hablo ya desde una situación personal, pues se tenía con respecto a América Latina, ¿no? Ahora mismo la población no solo ecuatoriana, sino también latina ha contribuido, al menos en España y en Europa, a que se levante un poco la vista de la mesa de que hay un continente que es interesante y al que se le han tenido un poco desatendido, ¿no? Y luego está la cuestión con China. China es curioso, llevamos una relación con ellos muy larga, que se hace muy intensa a partir del año 2007-2008, cuando el gobierno de Rafael Correa decide acercarse a Pekín en un intento también por tratar de buscar ayuda en China para su proyecto de transformación, de cambio de la matriz productiva, pero también para buscar formas de financiación que le permitan, digamos, ganar autonomía tanto económica como financiera, como sobre todo política con respecto a Estados Unidos. Lo que ocurre es que esa relación fue tan intensa que caímos en lo que yo llamo una bicefalodependencia, ¿no? No dejamos de depender comercialmente de Estados Unidos, pero añadimos una dependencia no solo comercial, sino también económico-financiera, a través de préstamos que nos hicieron los chinos, con respecto a Pekín, ¿no? En los últimos años, sobre todo con el gobierno de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa, esa dependencia con respecto a China se ha ido acortando en la misma proporción que nos hemos vuelto a acercar a Estados Unidos, ¿no? Recordemos, no obstante, que con China está solo ya en vías de ratificación y de intercambio de instrumentos el acuerdo comercial con China. Con Estados Unidos la cosa está mucho más parada a nivel comercial, digo, de un acuerdo comercial. Ah, y se me olvidaba, por supuesto, que con la Unión Europea tenemos firmado un acuerdo comercial desde el año 2017 que nos ha permitido, como han podido constatar muchos de nuestros oyentes en Ecuador, pues de una amplitud de productos que cuando yo llegué al país en 2013, por ejemplo, pues no teníamos. Esto es básicamente un breve recorrido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, por lo que yo considero son algunos hitos de digamos, de la política internacional y de la política exterior del Ecuador. Me hubiera gustado tener tiempo para hablar un poquito del posicionamiento de Ecuador en los conflictos sobre todo del siglo XXI, pero bueno, como me han pedido que hable 30 minutos y ya llevo 31, lo vamos a dejar aquí y quizá en la ronda de preguntas pues surja alguna en ese sentido. Muchísimas gracias, espero no haberles aburrido y sobre todo que me hayan entendido, porque una de las quejas que suelen hacerme es que hablo muy rápido y si encima ya me ponen límite de tiempo, peor todavía. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Hoy estamos con el periodista Ramiro La Peña Sanz y damos inicio a la ronda de preguntas. Y recordamos que el tema de hoy es
recorrido histórico de la política internacional del Ecuador desde 1941. Y usted se refirió del conflicto porque tuvimos un conflicto muy importante en esa fecha, en 1941, en la que perdimos una cantidad considerable de territorio, creo que alrededor de un tercio. Y fue algo dramático, algo que nos siguió, digamos, persiguiendo y haciendo daño hasta los entrados los años o terminados los años 80, cuando se firmó definitivamente una paz, terminando de limitar los límites que estaban abiertos en la frontera sur. Pero dígame usted, ¿qué influencia tuvo la Segunda Guerra Mundial en el conflicto territorial con el Perú? Porque hay que recordar de que Ecuador eh, tenía mucha relación de petróleo con Inglaterra, quien explotaba ya yacimientos petroleros en la costa ecuatoriana, en Ancón, y Perú, a Perú, digamos, tenía otras relaciones. Y Estados Unidos también tenía mucho interés en ese recurso, y los alemanes tenían mucho interés en ese recurso. Em, entonces, también vemos que hay digamos, una influencia muy grande de los partidos nazis en ambos países, pero más en el Perú. ¿Le convenía a los nazis debilitar a Ecuador para que debilitara a Inglaterra indirectamente por los yacimientos petroleros? Y eso tal vez fue una de las consecuencias de la guerra entre Perú y Ecuador. Mira, muchas gracias, Jimmy, por tu pregunta, porque además coincide con que tengo muy fresco, acabé de leerme el libro que citaba al inicio, me lo acabé tipo martes, miércoles, con lo cual lo tengo muy fresquito porque habla justamente de eso. Mira, hay varias cosas. Lo primero es que en el siglo XIX, es verdad que Ecuador, al igual que Chile, al igual que Perú, tenía unas relaciones bastante intensas con Inglaterra. Hay que tener en cuenta que buena parte de los fondos que sirvieron para liderar las campañas independentistas vinieron de fondos de Londres, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? A partir del siglo XX, Estados Unidos, digamos que va sustituyendo paulatinamente el papel de Inglaterra como país dominante digamos, en el continente. Aquí en Ecuador, con respecto a la cuestión petrolera, es cierto que los primeros pozos petrolíferos se empiezan a explotar en 1900. Estoy hablando de memoria porque lo llevo en un capítulo del libro de hace un par de años que escribí. Me parece que es 1915 cuando se abre el primer pozo petrolífero en Salinas, si no estoy mal. Lo que ocurre es que los pozos que se descubren en esa época son muy minoritarios. Todavía no se habían descubierto los grandes yacimientos amazónicos. Eso va a venir en los años, a partir del 68, 69, pero cuando se confirma que hay petróleo de verdad es a partir del año 69. De hecho, entramos a la OPEP en el año 72, cuando ya se confirma que tenemos una producción notable o unas reservas notables de petróleo. Ahora bien, ¿qué pasa? Y que esto es importante. Aquí los alemanes tenían, por ejemplo, una compañía aérea, ¿ok?, que hacía trayectos Quito-Guayaquil, Quito-Manta, etcétera, que se descubrió que los aviones, al igual que ocurría en Europa, tenían doble uso. Es decir, que con una modificación muy sencilla, básicamente quitabas tornillos de los asientos y demás, se descubrían acoples para bombas, etcétera, ¿no? Entonces, Estados Unidos tenía ese tipo de información y obliga al presidente Arroyo del Río a que termine con las operaciones de la compañía. Era la compañía Setra, que además había sido fundada por un piloto alemán, ¿no? Además de eso, aquí en Ecuador
Habían empresarios que se sabía que tenían conexiones con el partido nazi y con la inteligencia nazi. De hecho, había algún cuadro alto de la Gestapo, ¿verdad? Por eso Estados Unidos, al inicio de la guerra, sobre todo a partir del 39-40, va a presionar muy fuertemente a Arroyo del Río, que por cierto tenía una relación bastante cercana con Estados Unidos, para que expulse a todos esos alemanes que se sospechaba tenían vínculos pues con el partido nazi o con el gobierno nazi o directamente con la Gestapo o con los servicios de inteligencia alemanes, ¿no? A ver, eso por una parte. La otra es que, por ejemplo, buena parte de los fondos que sirvieron para financiar el ferrocarril, sí, la ingeniería vino de Estados Unidos, pero los fondos venían de la City de Londres. Es decir, buena parte de los fondos que tenía la empresa norteamericana provenían de Inglaterra. Es decir, que realmente no es que Estados Unidos quitó a Inglaterra, digamos que fue un reflejo, si lo queremos llamar así, de la pérdida de poder de Inglaterra en el sistema internacional, que ya venía debilitado de la Primera Guerra Mundial, pero que ya con la Segunda ya sabemos que digamos que la potencia hegemónica a nivel mundial, pero más en América Latina, dejó de ser Inglaterra para pasar a ser Estados Unidos, ¿no? Excepto una cosa, los norteamericanos tenían mucho miedo de que los alemanes pudieran construir en el interior del Amazonas pistas de despegue y aterrizaje de aviones que pudieran ulteriormente ser plataformas de lanzamiento de ataques contra el Canal de Panamá. Y de la misma manera temían que el Canal de Panamá sufriera ataques por parte japonesa. Es más, se contempló digamos, se contempló la posibilidad por parte del alto mando norteamericano del peligro que supondría una invasión a las Galápagos por parte japonesa o alemana. Recordemos que, por ejemplo, estamos a 4 o 6 días de navegación del canal de Panamá. El canal de Panamá no podía interrumpir sus operaciones, porque entonces le complicaría mucho la vida a los aliados en Europa. Es más, Ecuador, como buena parte de los países latinoamericanos, sirvió no solo como país productor de alimentos. Por ejemplo, Ecuador en esa época lo que más exportó, curiosamente, no fue solo banano, arroz también, pero también de aquí, de este continente, salían metales preciosos y quinina y metales que eran fundamentales para la industria de guerra aliada, ¿no? No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, ahora tenemos una pregunta desde Colonia, Alemania. Elizabeth, por favor, tu micrófono. Sí, Jimmy, muchas gracias. Y bueno, yo agradezco a nuestro ponente por estar aquí, de verdad, y por darnos esa vista panorámica de lo que son las relaciones internacionales de nuestro país. Y quiero agradecer especialmente por aquel hemos, nosotros, nos, por sentirte incluido en el Ecuador. Eso me parece fantástico. Quiero agradecer especialmente por eso. Soy migrante y sé lo que eso implica, lo que eso significa. La pregunta que yo tengo se refiere a los derechos humanos. A ver, empezando porque ya desde 1945 el Ecuador pues ha sido uno de los firmantes de la convención, ¿no? Dentro de la ONU. Luego nos comentaste, nos dijiste pues que también se ha ratificado los 9 convenios de los derechos humanos. Hemos tenido como país también un papel muy activo, al parecer, en la concepción de esto, dentro de ese Foro Interamericano de los Derechos Humanos. Aparte de eso, con Jaime Roldós, pues, nace la obligación de respetarlos, ¿no? O sea, y luego, no por último, pues también lo de José Ayala Lazo como alto comisionado, ¿no? En las Naciones Unidas. O sea, son muchos argumentos para sentirse orgullosísimos ¿no? Sobre ese tema, Ecuador y los derechos humanos. Pero resulta que en la actualidad los derechos humanos
ni siquiera se los reconoce en Ecuador. O sea, fácticamente se los ignora en nuestro país, se los pisotea, ¿sí? Y se los insulta. O sea, hay mucha gente que los desconoce literalmente. Yo me pregunto, estimado Ramiro, ¿qué ha pasado en Ecuador? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué, siendo un país que realmente ha sido un actor principal en la concepción incluso de estos, de repente nuestra sociedad dice es que no los necesitamos o qué es eso, no existen? Gracias. A ver, Elizabeth, muchas gracias por tu interesante pregunta. La pregunta te la voy a ampliar yo. ¿Qué hemos hecho para que en todo el mundo, o al menos en buena parte de Europa, Estados Unidos y América Latina, pensemos que los derechos humanos no sirven o para qué sirven, ¿no? Solo voy a dar un ejemplo. Solo déjenme buscar algo que esta mañana lo he visto en Twitter y digamos que me ha dolido como a muchos de nosotros, como a muchos de los que defendemos los derechos humanos. Y es esto de aquí. Esto. Vale, muy bien. No sé si puedo compartir. Sí, se puede compartir, ¿verdad? Sí. Bueno, esta mañana, justamente cuando estaba preparando la ponencia, me llegó bueno, vi en Twitter esto, ¿no? Es decir, Ecuador ha perdido el derecho a voto de manera provisional hasta que no se ponga al día con lo que debe. Vale. Más allá de si debemos o no debemos, ¿ok? Me preocupaba esto, que uno bajaba, ¿no? Y bajan los comentarios. Y tenemos comentarios como, la ONU no sirve para nada en temas fuertes, así que pagar la cuota para mantener a las Naciones Unidas es como botar el billete. Buen momento para abandonar ese puterío. Ni siquiera deberíamos ser parte de semejante organización corrupta. Bueno, tampoco es que perdamos mucho, es huevadas como la asamblea, no vale nada. Y así podría seguir todo el hilo. Solo los primeros 6 comentarios. Y mi inquietud es, bueno, ¿y qué ha pasado? Yo creo que hay una primera cuestión que puede responder a tu inquietud. Y es que esta historia que yo he comentado, la conocemos los 4 que nos leemos o que nos interesamos en la política exterior ecuatoriana. A mí es curioso porque, y les voy a hacer una infidencia, ¿yo por qué me interesé en la política exterior ecuatoriana? Porque cuando llego al país, y bueno, empiezo a leer de historia. Yo he sido siempre un niño, he tenido la suerte de haberme educado en un colegio donde las humanidades, al contrario que hoy, eran muy valoradas, y tuve muy buenas profesoras de historia, que si algún día me ven, un saludo para ellas. Yo entendía que la historia es fundamental. Entonces, cuando yo leía historia del Ecuador, digo, a ver, un momento, ¿cómo es posible que un país que es de los primeros en manifestarse que algo no está bien con la colonización española, que empieza a cuestionar la división social jerárquica, por ejemplo, con los escritos de Eugenio Espejo? ¿Cómo es posible que un país que en algún momento dado tuvo el liderazgo en cuestiones internacionales, de repente acabase olvidado? De hecho, hasta no hace mucho tú cogías un manual de análisis de política exterior, de relaciones internacionales latinoamericanas, no había casos de estudio de Ecuador. Estábamos en el olvido. Y yo creo que esto parte de una cosa: no se enseña esta herencia a nivel de colegios, a nivel de universidades, no se enseña, ¿no? Yo, por ejemplo, echo de menos en el currículum del Ministerio de Educación, en el bachillerato, que no haya los 3 años que se dediquen a la historia contemporánea de Ecuador, para poder empoderarnos de que tuvimos un papel relevante en la construcción de los derechos humanos y, sobre todo, ¿para qué sirven los derechos humanos? ¿Para qué sirven? Para que hoy estemos en este foro, yo diga lo que me dé la gana, usted también, sus compañeros también, y no nos detengan, por ejemplo, ¿verdad? ¿O para qué sirve? Para que si alguien nos quiere matar, un juez diga no.
Usted no puede ir por la calle matando. Aparte de porque es un convencionalismo, porque está violando el derecho humano a la vida. O porque si uno es católico y otro es protestante y otro es judío, a ninguno se le discrimine por confesar su fe o por practicarla. Pero claro, eso no tiene la misma, ¿cómo decirlo? Eso no es tan palpable como el decir que este teléfono en vez de $500 bajo impuestos y ahora vale 200. O en que resulta que ahora no voy a tener que pagar un 10% del IVA, sino el 15%. Es decir, es algo que no se ve. Lo vivimos todos los días, nos beneficiamos todos los días, pero la gente no ve o le cuesta ver qué ventajas tiene eso, ¿no? Entonces, yo creo que un primer problema es el desconocimiento de qué son los derechos humanos y del papel de Ecuador en la historia de la construcción del sistema de protección de derechos a nivel internacional. Y luego yo creo también hay otra cuestión importante, y hay que decirlo, ¿no? Mi colega y amigo José Antonio Sanauja, conjuntamente con otro colega uruguayo, Carlos López Burián, han caracterizado a esta corriente de líderes políticos que denostan al feminismo, denostan a los derechos humanos y tal, como las nuevas derechas neopatriotas, ¿no? Lo vemos con Donald Trump, lo vemos con Milei, lo vemos en mi país con Vox, aquí también tenemos sucursales de Vox, alguna está por ahí en alguna embajada, ¿no? Y ejerciendo un cargo que no debería de ejercer porque debería de estar aquí, pero ya sabemos qué pasa a nivel interno. Y esa gente le conviene que los derechos humanos sean incómodos y que sean repudiados, porque en su agenda no está el defenderlos, ¿no? Y yo creo que también es eso, vivimos en un momento en el que estas nuevas derechas se han quitado la careta y no les importa decir que hay que matar o que las mujeres no tienen derechos o que las mujeres deberían de estar en la cocina y punto. Es decir, yo creo que estamos viviendo un periodo de regreso, ¿no? a posiciones ultraconservadoras. No me refiero específicamente en lo religioso, sino en lo moral, y que yo creo que tiene que ver con un triunfo del individualismo capitalista, ¿no? Porque los derechos humanos son colectivos. La construcción del sistema de derechos humanos es colectivo. Pero los jóvenes, ¿a quién imitan hoy o a quién quieren parecerse? A individuos, no a colectividades. Quiero parecerme a Elon Musk. Quiero parecerme a Zuckerberg. Quiero parecerme a... Pero nadie dice, oye, yo quiero parecerme a Dolores Caguango que luchó por un bien común. O no quiero parecerme a Jaime Roldós que sabiendo que se estaba jugando las papas, siendo el único líder político latinoamericano que alzaba la voz por los derechos humanos, no, quiero decir, hay una mezcla de falta de reivindicación de esas figuras y de lo importante de la construcción social con un ensalzamiento de la individualidad y del éxito capitalista. Y para dar paso a la pregunta de Marta Armijos, solo un dato. Ayer la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos, publicó un estudio y es tremendo. Ecuador está entre los países que sus ciudadanos menos confían en el otro. Estamos en un 46%. ¿Sabes lo que significa que más del 60% de la población no confía en el otro? Claro, si no confía en el otro, digo, bueno, los derechos humanos, ¿para qué sirven si a la vuelta de la esquina me atacan, me asaltan, me secuestran? Entonces, es una reflexión que se escapa de estos minutos que ameritaría otro webinar solo de esto, pero tu pregunta yo la dejo en un no que hemos hecho en Ecuador. ¿Qué nos ha pasado a nivel mundial? No sé si te la contesto, pero por lo menos ahí van algunas de mis reflexiones al caso. Tal vez antes Gracias. de continuar,
Por favor, Marta, continúa. Sí, muchísimas gracias. Muy interesante y realmente que tenemos que actualizarnos en algunas cosas y recordar también, pero si analizamos, em, por ejemplo, al mismo Ayala Lasso, que fue alto comisionado, pero no podemos olvidar que Ayala Lasso también fue aquel que rompió con la revolución sandinista a espaldas de Jaime Roldós. Entonces, desde allí ya vemos también que por un lado había esta tendencia de mostrar los derechos humanos, etcétera, pero por otro lado sí había también, ya se mostraba esa tendencia. Ayala Lasso, no está de más decirlo, es un primo de Guillermo Lasso. Entonces, por allí ya podemos explicarnos, digo yo, bueno, a pesar de que no necesariamente por ser primo tiene que ser de la misma corriente política, pero digo, podríamos explicarnos. Pero también, mi pregunta va también más o menos en la dirección en la que iba Elizabeth y en lo que Ramiro, usted explicaba. No sería que tenemos que darle una lectura a la clase de, digamos, ministros de relaciones exteriores, que son los que representan nuestra política internacional, los cancilleres, si vamos viendo en los últimos años solamente en forma retrospectiva, ahora tenemos a una señora Sommerfeld, antes teníamos a un señor Holguín, antes de eso tuvimos a Manrique, Montalvo, Yepes, muy buena función, Guillaume Long, también muy buena función, y antes de eso tuvimos a Patiño. Si vamos a Gustavo Manrique, ¿qué ocurrió allí? ¿Qué violación masiva de los derechos humanos puede haber en el mundo? Entrar en una embajada ecuatoriana en un país extranjero para entregar a ese país a un ecuatoriano. Entonces allí vemos no sé si realmente, bueno, usted lo ha dicho, se han quitado la máscara y son representantes de la derecha o de la ultraderecha, pues, diría yo, esas son mis palabras, pero yo también pienso que no solamente eso, sino también falta la formación completa. No sé si esa lectura también le dio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Antes de contestarle, porque acaba de tocar hueso, y ahora le voy a decir por qué, solo quería hacer un comentario a una cosa que dijo al inicio Elizabeth y que por contestarla se me olvidó. Yo digo nos porque yo soy alguien que se me pega, por ejemplo, mucho al hablar acentos, tonos, timbres, pero que cuando llegué aquí, llegué a un país que yo no conocía. Es más, yo nunca pensé llegar a vivir en América Latina. Y yo siempre digo cuando me dicen, bueno, llevas 10 años aquí, ¿y por qué? Pues uno, América Latina tiene algo que te coge, te atrapa y no te suelta. Y por otra parte, aquí en Ecuador tengo familia, tengo un círculo de amigos eh, muy importante. No puedo decir de la sociedad ecuatoriana, podrá tener muchos problemas la sociedad ecuatoriana, ustedes los conocen, ¿no? De tipo moral, de tipo educativo, todos estamos conscientes, ¿no? Y si no, me remito a los ensayos de Díaz Canseco o de Dom, ¿no? Sobre el carácter ecuatoriano. Pero creo que Ecuador es un país que cuando te acogen ya se te queda en tu corazón y no puedes soltarlo, ¿no? Y yo siempre digo que este país a mí me ha dado tanto que no puedo hablar como si yo no viviera aquí. Yo soy parte de aquí. De hecho, cuando mis amigos en España, alguno estará viéndome y se reirá con lo que voy a decir, me dicen, bueno, cuando llego, ¿no? Me dicen, bueno, ¿quieres dejar de hablar en latinoamericano? Digo, es que no puedo.
vivo 24/7 allí. Ya forma parte de mí. Entonces, yo lo siento mucho, búrlense de mí todo lo que les dé la gana, pero eso, ¿no? Entonces, Elizabeth, disculpa, no te contesté a ese cumplido, pero quería aclarar por qué hablo del NOS, ¿no? Porque yo me considero un ecuatoriano más, ¿no? Ahora, con respecto a lo que dice Marta, ha tocado en hueso. Muchos de los que nos dedicamos al análisis de política exterior y a las relaciones internacionales, y además esto está ampliamente escrito, no solo para el caso de Ecuador, sino en general para América Latina y en general para el análisis de la política exterior de cualquier país, es que hay un problema cuando no hay una profesionalización de la política exterior. Es decir, cuando el canciller o el ministro de turno son personas que tienen muy poca o nula experiencia en el ámbito internacional, o peor, que vienen de campos donde no se sabe nada de lo internacional. Entonces, ahí tienes dos opciones. O hacer algo inteligente, que, por ejemplo, Sommerfeld, vale, no viene del ámbito internacional, pero por lo menos, si vemos quién estaba como viceministro, era un embajador de carrera. Era el embajador Carlos Larrea, que fue el que estuvo como 4 o 5 años en la embajada en China y fue, para mí, de los que lideraron el proceso de firma, bueno, de negociación y luego firma del acuerdo comercial con China, ¿no? Si hablamos de Manrique, por ejemplo, el problema de Manrique es que venía del ámbito del medio ambiente, es una persona que hasta donde me consta estaba muy bien formado, pero no en ese campo. Y quizá la culpa no sea de Manrique, por ejemplo, ¿no? Sino de que el presidente de ese momento valoró más, voy a poner aquí a alguien de mi confianza, que alguien del servicio exterior, lo cual es una pena, porque dentro del servicio exterior hay magníficos profesionales que podrían ocupar el cargo de la Cancillería. El mismo Ayala Lasso ocupó en 2 ocasiones la Cancillería, ¿no? Ahora, tú puedes ser no profesional de las relaciones internacionales, pero dejarte guiar por el equipo de Cancillería. El problema es cuando no lo haces. O peor, como la Constitución ecuatoriana pone todo el peso decisorio en política exterior sobre los hombros del presidente y a Cancillería y al canciller le pone, digamos, la parte de el brazo ejecutor, casi no le pone papel relevante en la toma de decisiones, aunque internamente quizá la tenga, depende de presidentes. El problema es que si el presidente decide algo a espaldas de Cancillería o contra el criterio de Cancillería, muchas veces no se puede hacer nada. Ejemplo, el tema de la chatarra rusa. Si yo hubiera sido el canciller, le digo, no se metan esas. O si se va a meter, sea consciente de las consecuencias que va a tener. Y si es consciente de los impactos que va a tener, por ejemplo, en la industria de flores o del banano, antes hable con esos sectores y dígales que les va a respaldar con esto, con esto y con esto, pero que la que se viene. ¿No? O sea, pónganse los pantalones que viene, porque voy a tomar esta decisión. Pero no puedes tomarla, luego decir que no pasa nada, luego ver que hay impactos, negar los impactos y finalmente retrotraer la decisión. Y además con excusas varias, ahí que se evidencia un desconocimiento de cómo funcionan las relaciones internacionales y por supuesto que has hecho oídos sordos a quien podría, desde la teoría de las relaciones internacionales, decirte, oye, esto, si lo vas a hacer, ten en cuenta esto. Pero si ni siquiera escuchas, ¿no? Y luego la otra cosa es que tú puedes no tener experiencia en política exterior, pero puedes tener un sentido común o un liderazgo que te permita de alguna manera decir, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Vale? Y me apoyo en mi Cancillería para aquello que dudo, lo consulto, ¿no? Por ejemplo, ya que ha mencionado a Patiño, yo creo que Patiño, conjuntamente con Correa, fueron los dos artífices del cambio de rumbo de la política exterior, ¿vale? El uno venía de los estudios en economía, donde probablemente también él tenía una parte de construcción hacia la economía política internacional y por tanto sabía bastante de relaciones internacionales. No digo que fuera experto, me estoy refiriendo al presidente Correa.
Y por otra parte, Patiño venía de la ingeniería, pero tuvo un sentido común o por lo menos una conciencia sobre el sistema internacional. O sea, es como el Che era médico, pero tenía una visión geopolítica interesantísima, ¿no? Entonces yo creo que también hay líderes naturales que saben poner sus habilidades para ámbitos donde son ajenos, pero tienen capacidad de leer el entorno. El problema es cuando no lo tienen ni una ni otra. Ejemplo, Holguín. Yo todavía estoy esperando, y algunos de mis colegas, estamos esperando que nos expliquen, porque nunca se ha explicado cuándo, en qué momento se decidió que Ecuador iba a estar en el grupo de contacto de Ucrania en OTAN, es decir, en el grupo de amigos de apoyo a Ucrania, que a mí no me parece ni mal ni bien. Quiero decir, todas las acciones de política exterior tienen su lado bueno y su lado malo, pero el tomador de decisión tiene que haberlo tenido en cuenta. Uno. Y dos, siempre yo soy partidario de transparentar toda aquella decisión que se pueda transparentar. Vale, no vas a transparentar. No, yo no esperaría que Obama transparentase la operación que llevó a cabo, digamos, las fuerzas especiales de Estados Unidos para detener a Bin Laden en su casa. Pero sí espero que cuando la operación se culmine y tenga éxito o no éxito, salga y diga, hemos hecho esto por esta razón, con estos resultados. Pero he hecho de menos también una falta de transparencia en los últimos años en todo lo que tiene que ver con toma de decisión, implementación y valoración de los resultados de esas acciones de política exterior. Y tiene que ver con falta de profesionalización, pero también con una falta de transparencia, ¿no? Ayer muchos pedíamos transparencia con el tema de lo del escándalo o no escándalo de Novoa en mi ciudad. O sea, si pasó, pasó, si no pasó, no pasó, pero salgan a decir algo. No se queden callados porque das pie a la especulación o a que algo se está ocultando. Sí, me callo, es que yo hablo mucho. Mil perdones, Marta. No, disculpe, no, solamente yo levantaba el dedito si puedo quizás acotar algo a eso. Y para mí, para mí o para mi forma de analizar estos últimos años, justamente desde el 2017, 2018, en que hemos visto que realmente estamos representados muy mal hacia afuera, lo que más me irrita o me preocupa no es que solamente no haya transparencia, sino que hay mentiras. Y eso es peor. A ver, es que el problema de la mentira es que quedas peor. Y no solo eso, es que a nivel internacional hay afectaciones. Ejemplo, dices que vas a transferir ayuda a Ucrania a través de armas para Estados Unidos. Lo llamas chatarra. Luego resulta que te contradice un funcionario norteamericano. Luego resulta que dices que es que te informaron mal. Es que, quiero decir, y todo parte y vuelvo y repito, si tomas una decisión, sé consciente de lo que estás haciendo y sé responsable de asumir riesgos. Quiero decir, por ejemplo, cuando Velasco Ibarra dijo, este tratado es nulo, no se puede aplicar, él estaba diciendo, oye, yo ya sé que nos vamos de conflicto de largo, que esto no se va a resolver, pero asumo mi posición porque creo que es la posición que Ecuador tiene que mantener. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se produjo el bombardeo de Angostura en 2008, el campamento de Raúl Reyes, que no se avisó que ese campamento estaba en Ecuador. Bueno, más allá de consideraciones de tipo soberanía nacional, hubo dos cosas, ¿no? Por una parte, Uribe decidió bombardear con todas las consecuencias del caso. Sí, se me van a echar encima porque es una violación a la soberanía nacional, porque tenía que haber avisado a mi socio, porque. Vale, correcto. Pero se asume esa responsabilidad. Y además se dice por qué. Y nos dijeron, vea, es que si avisábamos, se avisaba a las FARC. Por eso decidimos no avisar. Vale,
asumo la responsabilidad. Cometí un delito de acuerdo al derecho internacional público, pero porque fue por esto. Ahora, escúpanme, tírenme piedras, pero yo asumo. De la otra parte, Correa dijo, oiga ustedes, han bombardeado territorio ecuatoriano sin consultarnos, sin decirnos, y había además a 2 kilómetros del campamento, había un poblado, ¿qué es esto? Oigan, esto no pueden hacerlo por cuestiones de soberanía nacional. Vale, él sabía que con ese discurso se podía, digamos, enfrentar a críticas de, oiga, es que no se te avisó porque tú ibas a avisar. Vale, correcto, pero yo pongo el pecho con las balas. Es decir, cuando vas, asumes una decisión y dices, vale, esta es mi decisión y la asumo. Luego no me invento cosas. El problema es cuando luego medias verdades, medias mentiras. A nivel internacional, Ecuador no apareció como un socio no fiable. Si un día me apoyas en una cosa y luego te retrotraes porque, ¿qué? Por no quedar mal a nivel interno. Que claro, a ver, eso tiene también que ver con la debilidad o la fortaleza doméstica de un gobierno. Uribe en el 2002 estaba muy fuerte, Correa en 2008 estaba muy fuerte. No es el caso de Noboa ahora mismo, que depende de los votos en la asamblea para ver si le sacan, no le sacan, le ponen la zancadilla, no se la... O sea, tiene que ver con eso. Ya me callo porque si no la pobre María no interviene. María de Italia, por favor, tu micrófono. Ok, sí, buenas noches. No, lo estaba escuchando tranquilamente. Seguramente en las relaciones internacionales el trabajo de la Cancillería y todo lo que conlleva es muy complejo, sobre todo porque al menos si tratamos de hablar de los migrantes y que muchas veces estamos viviendo en estos últimos años una penosa gestión. Solo para decir esto, un pasaporte lo recibimos después de 45 días aquí en Italia, después de 45 días y 45 días laborables. La urgencia hay, pero tiene que ser muy bien definida. Eco, estas partes de aquí, que son otras partes que también a nosotros los migrantes del exterior nos afectan mucho porque sabemos muy bien cómo es toda la política migratoria que la Europa conlleva para los extranjeros que llegan aquí en Europa. Y entonces a tener acceso mucho más fácil y mucho más veloz a nuestros documentos de nuestro país originarios es ya una pérdida de derecho humano, una falta de derecho humano, una poca garantía de derecho humano. Y no es solo eso, no tenemos más el asesoramiento, ¿cómo es que se llama? Jurídico que antes había durante gobiernos que se acercaron mucho, mucho más a los ecuatorianos. Y si hacen asesoramiento jurídico, lo hacen cada consulado por si acaso, no todos. Entonces, porque después sucede esto. Entonces, la pregunta sale ahí. ¿Cuánto la Cancillería incide en las políticas, como también son políticas internacionales, para los extranjeros? Porque aunque nosotros, por ejemplo, en el Consulado de Génova, están con carencia de personal. Las citas a veces se postergan ya sacadas se postergan de 2 o 3 semanas a después. Es muy compleja esta parte. ¿Y qué incide en las políticas internacionales a deber trabajar? ¿Es solo un deber que le acosta al Ecuador? ¿O es que hay también otras situaciones de por medio que implican que estemos en esta situación? Mira, María, muy buena pregunta que además entronca con la última pregunta que hizo Marta. Por cierto, bonita ciudad de Génova. Estuve allí en 2017. Maravillosa ciudad. A ver, hay que partir de algo. Ya, cuando tú dices que tu prioridad o una de tus prioridades en política exterior, porque al final la política exterior es una política pública, no deja de ser eso. Dices que tu prioridad de política pública exterior son los migrantes en el exterior. Luego no tiene sentido casos como el que relatas, donde se tardan, si estamos hablando 45 días laborables, te estás planteando entre 2 y 3 meses para tener tú 2 meses, ¿verdad? Para tener tu
Iba a decir tu cédula, pero no la cédula, es el pasaporte. O me pongo por caso, te vas a casar con un italiano en Italia, necesitas que te apostillen un documento y te tardan, bueno, lo primero, traerte tal certificado 2 meses, apostillártelo 2 semanas. Con lo cual, si te querías casar en mayo, ya no puedes. Te tienes que casar en noviembre, cuando caiga. ¿A qué viene todo esto? Viene a que cuando tú dices, mi política pública exterior, uno de los puntales va a ser la atención al migrante, pero luego la aplicación de esa política pública no cuenta con los medios adecuados y necesarios, la política se te cae. Y aquí remitimos a un principio. Toda política exterior bien armada tiene que contemplar unos fines, unos objetivos y unos medios. Y la tríada tiene que ser realista. Si dices que tu meta es que los ecuatorianos en el exterior no se demoren más de un mes en tener su pasaporte, tienes que estar seguro de contar con el recurso humano, el recurso financiero y el recurso material para poder hacerlo, y tecnológico. ¿Ya? Si no se pone, no se cumple, ¿no? Otra, es que el bienestar de nuestros migrantes es una prioridad. Vale, vas a pedir asesoría para, no sé, tienes un problema con la justicia en Italia, no conoces bien el sistema jurídico italiano, te acercas a la embajada y si no tienes tampoco en la embajada ayuda, entonces esa promesa de atender al migrante tampoco se va a dar. Es cierto que las promesas que tú puedas hacer de atención o no al migrante tienen que estar también en consonancia con hasta dónde puedo llegar, qué medios tengo. Si soy un país pobre, no puedo aspirar a, no sé, a pagar en honorarios de abogados para asesorías 4 millones de dólares al mes, porque a lo mejor no puedo, pero sí medio millón, ¿no? El problema es cuando tú, y vuelvo a lo de Marta, dices que vas a hacer no sé qué y luego no es la realidad. Porque la voluntad política no es. Una cosa es el discurso famoso y otra cosa es la aplicación de ese discurso y su materialización en una política pública de verdad. Que pongo medios, pongo... ¿No? Por ejemplo, yo también cuando pido el pasaporte español, la última vez se me demoró, me dijeron 7 semanas y a la 5ª semana ya lo tenía. Claro, antes de pandemia, ¿verdad? La pandemia también ha cambiado muchas cosas a ese nivel. Pero yo creo que, vuelvo y repito, el tema de los migrantes en el gobierno de Guillermo Lasso y en el gobierno de Noboa, les invito a que vean, por favor, se descarguen, si no lo tienen yo les hago llegar, el nuevo Plan de Desarrollo del Ecuador 2024-2025 que publicó Noboa hace 2 semanas. En política exterior, lo único que hay es atención al migrante. Absolutamente todo. Sí, sí, sí. Léanselo. Pero claro, luego cuando vemos estos casos, o por ejemplo, sede de embajadas y consulados en Oriente Medio, donde el embajador de turno no hace caso a peticiones, reclamos. No voy a decir el país, pero hay un país de larguísima historia milenaria donde la embajada no funcionaba bien. Y había quejas permanentes. Y me consta que aquí en Najas se sabe. Entonces, claro, si tú estás en una zona de conflicto, ¿qué pasa? Pongo un ejemplo. Cuando hubo que sacar a ecuatorianos de Ucrania por el conflicto, había chicos que no tenían los pasaportes. O chicos que el pasaporte no tenían sin renovar. Mi pregunta ahí fue, a ver, ¿cómo es posible que Cancillería, o en este caso el consulado, no tenga información de que haya agencias que están quedándose con los pasaportes de los muchachos? O sea, sabiendo, desde 2001 la tensión estaba en aumento. Se sabía que Rusia estaba acumulando medios militares en las fronteras con Ucrania y con Bielorrusia. O sea, se veía venir. ¿Por qué cuando estalla el conflicto
que por cierto, desde aquí hay que reconocer el trabajo del entonces vicecanciller y hoy embajador en Reino Unido, Luis Vallas, que se pegó la jalada para sacar a todos los chicos. Porque un buen amigo estuvo en el equipo de Luis Vallas y eran noches sin dormir, literalmente noches sin dormir. Y sacaron a todos. Pero claro, luego nunca se transparentó por qué se llegó a eso. Y vuelvo a la cuestión de Marta. La falta de transparencia mata la percepción del ciudadano de que las políticas realmente funcionan. Pues claro, yo he llegado a ver casos de gente que, por ejemplo, un certificado no le llegaba, ¿no? Y cosas como esta. Entonces, sí, el tema de la migración, más allá de lo que critiquemos, yo me voy al punto de que si en la política exterior uno de tus puntales es la atención al migrante, pero luego esa política no se lleva a cabo, te quedas en palabras y tu credibilidad ante tus ciudadanos disminuye. Y vuelvo a los datos de Vanderbilt. ¿Cómo quieren que los ecuatorianos crean en la embajada o en el consulado si ven que no hay atención? O sea, ojo, mea culpa, yo también me quejo de la atención del consulado de España en Quito. Es horrible. Llamas por teléfono, un poco más y te sacan al Doberman a que te muerda por teléfono, ¿ya? Pero funciona. Te dan el pasaporte, yo pude registrar la marginación de un divorcio que tengo en el registro civil de España, la embajada, me atendieron muy bien, fue todo muy rápido, perfecto. Pero eso ocurre cuando tienes medios y la gente sabe los procedimientos. Esa es otra cuestión. Hay mucha gente en consulados que no es del servicio exterior. Y ya está, ahí leo y ustedes ya saben por dónde va, pero sin ir más lejos, Embajada de Estados Unidos en Washington. La embajadora sustituta de Ivonne Baki no puede ser embajadora por edad. Ahí lo dejo. Una pregunta, tal vez la penúltima, antes de Ya, darle la palabra a Elizabeth, que va a ser la última pregunta, por es supuesto. que si es que acaso Ecuador ya, o sea, sigue pregonando que tiene los mismos fines en la política exterior, posiblemente, como usted bien lo dijo, hay un plan de desarrollo corto, por este corto periodo de la presidencia, donde no se dice mayor cosa, pero me imagino que conceptualmente los fines siguen estando allí, ciertos objetivos no sé si se plantean o siguen estando, porque he Sí. visto en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y continúan muchas cosas. Pero pero en la práctica es otra cosa porque no se está dando. Por ejemplo, los derechos humanos no se respetan aquí internamente en Ecuador. Se cometieron grandes violaciones de los derechos humanos en 1919 en el alzamiento de octubre, también después en el 21, pero ahora que hay un genocidio en el que lo estamos viendo todo el mundo, un genocidio horroroso en Palestina, enviamos una vicepresidenta como una delegada especial, pero que más hace el lobby de parte de Israel y se olvida de los palestinos y no se hace nada. En la práctica, prácticamente estamos en contra de los derechos humanos porque nos ponemos al lado del agresor y nos ponemos al lado del ejecutor aquí en Ecuador contra la propia población ecuatoriana. Entonces, esos objetivos se han dejado de cumplir en la práctica. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo se puede decir, digamos, como analista de la política exterior ecuatoriana, cómo se puede decir a este bloque del 2017-18, cuando entra Lenín Moreno? ¿Qué se puede decir ahora? Ya, a ver cómo lo digo. Es curioso porque yo ahora estoy ultimando un capítulo de libro que justamente analizó la decisión de enviar a Abad a Israel, ¿no? Y una de las cosas que yo analizo es, oye, el nombramiento de Abad es pertinente desde el punto de vista de los principios de la política exterior ecuatoriana. Y aquí tengo que decir algo. Yo quería ahora, es que me va internet, no sé por qué, bastante lento. Bueno,
Tú has mencionado, y perdón que te tute, pero en España tuteamos, mil disculpas si es que sueno muy mal educado. Si ustedes se meten a la página del ministerio, ¿ok? Y se meten, por ejemplo, a cualquiera de estos, vamos a meternos a derechos humanos, ¿ok? Bueno, y luego ahora está de paz y seguridad, vale. Ya les digo, no sé por qué debe ser la página del ministerio que va un poco lenta. Bueno, mientras que sea, ya. Fíjense, solo en derechos humanos, ¿ok? Aquí se muestra todo el recorrido histórico por los derechos humanos. Si uno se va a la parte de paz y seguridad, fíjense, Ecuador promueve un orden mundial basado en el respeto al derecho internacional, se habla del multilateralismo, fomento de la paz y de la seguridad internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay que atender una cosa. Ecuador desde hace larga data apoya la solución de los dos estados en Gaza, en el conflicto de Gaza. Bueno, en el conflicto de Israel y Palestina, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Aquí hay una delegación oficial, hay una embajada oficial de Palestina, ¿de acuerdo? En Rafah, perdón, en Rafah no, en Cisjordania nosotros tenemos un consulado ecuatoriano. Aparte de la embajada en Tel Aviv, tenemos un consulado en Cisjordania, o sea, en Palestina. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que no hay coherencia. Ya Novoa, cuando en alguna ocasión se le ha preguntado, bueno, ¿y cuál es su posición? Dice, bueno, Israel tiene derecho a defenderse. Correcto. Ahora, ¿ese derecho a defenderse implica el derecho al genocidio? No, ¿verdad? Ya. Pues el problema es que explícaselo a Novoa. Uno de los métodos que yo tengo en ese trabajo que va a ver la luz, no sé si al final de año, es que como ahora mismo casi todo lo oficial pasa por Twitter, digo, bueno, pues voy a ver qué dice la vicepresidenta en su Twitter oficial y en el de vicepresidencia. Y efectivamente yo he detectado lo mismo que dice Jimmy, que hay una tendencia muy peligrosa a replicar mensajes, discursos y cercanías hacia uno de los dos bandos y obviar por completo al otro. Doy un ejemplo solo. Abad, cuando antes de irse a Tel Aviv, fue a inteligenciarse sobre el conflicto, dicho por ella, y se fue a la embajada de Israel aquí en Quito. Le reto a todos ustedes a que me encuentren una publicación similar de una visita de Abad a la delegación palestina en Quito. Si la encuentran, les pago lo que quieran. No la van a encontrar. ¿Ya? Cuando llega a Israel, se ha encontrado con el ministro de gobierno. Se ha encontrado con la comunidad rabínica. Ha ido al Muro de las Lamentaciones. No ha visitado ni siquiera el consulado, o hasta donde yo vi, que fue el 28 del mes pasado, no ha ido al consulado que está bajo su jurisdicción y su mandato. No ha ido al consulado de Cisjordania. No ha ido. No se ha reunido con Yasser Arafat. La OLP está reconocido como interlocutor válido incluso por Tel Aviv. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un doble discurso. Y ojo, desde cuando era canciller Fernando Carrión Mena, cuando hizo el Planex 2005-2020, ese documento, que es el primer documento serio y consensuado para fijar una política exterior de Estado, los principios rectores han seguido siendo replicados por toda la época de Correa, incluso en la Agenda de Política Exterior de Lenín Moreno 2017-2021. Lasso no le dio tiempo o no quiso hacer un documento similar. Solo hay una referencia en el plan de desarrollo de Lasso y en un documento interno de Cancillería que circuló muy poco, solo entre algunos académicos. O sea, los principios se siguen. En el papel, ¿se obedecen? Depende.
depende. En el caso de Israel estamos viendo que pesa más la percepción hacia Israel, seguramente mediada por algún tipo de acuerdo con respecto a compra de armamento, apoyo industrial, que por una legítima posición de política exterior. Y aquí les quiero invitar a que vean, me parece que fue la semana anterior, la rueda de prensa del presidente de Malasia en visita oficial a Alemania, donde delante del canciller alemán no tuvo reparos en decir, vea, somos todos una panda de hipócritas. Aquí hay un genocidio, muchos líderes no quieren llamarlo genocidio, pero hay que llamarlo genocidio. Y lo dijo en Alemania, donde Se quedó congelado, ¿no? Parece. Parece que hay un problema en la conexión. Esperemos de que se restablezca. Perdón, se me cayó la conexión a mí. Sí, sí, Ya, continúa. perdón. Y es en Alemania donde se tomó conciencia de que no podíamos volver a permitirnos como humanidad otro genocidio. Por eso la Corte Internacional de Justicia advirtió a Israel, oiga, no hará cosas genocidas. Más, palabras menos. No hará cosas genocidas, que le estoy viendo. ¿Y qué hace Noboa? Decir, tiene derecho de la defensa. Oiga ustedes, si firmamos la Carta de San Francisco, si reconocimos que el genocidio fue una barbaridad contra la humanidad, ¿por qué ahora con Gaza, que están muriendo más de 30.000 personas y más de la mitad niños, y se están bombardeando hospitales, residencias, escuelas, incluso la sede de la cooperación internacional belga, que motivó una protesta del gobierno belga oficial? O sea, una de dos, o no quiere saber nada de criticar a Israel, y ahí está Biden, que nos dice, no bombardeen. Y perdón por ser tan irónico, pero es que hay que decirlo así. Es decir, oye, no bombardes mucho, pero es que tampoco te voy a detener. Esto es como cuando se le pide a China, oye, controla a tu amiguito Corea del Norte, que no para de lanzar misiles sobre el mar de Japón, sobre el mar de Corea. Vale, y a Estados Unidos, porque no le pedimos que frene a Israel? Y ojo, si fuéramos conscientes, como lo era Roldós, del papel de Ecuador como defensor de los derechos humanos, seguramente nos hubiéramos plantado como se plantó Chile, como se plantó Colombia o como se han plantado algún otro país. ¿Ya? No hablo de Nicaragua porque moralmente Nicaragua no debería por qué decir genocidio cuando interiormente tiene a la población en una dictadura. Pero Chile por lo menos dijo, ve, esto es un genocidio. ¿Vale? No llamó al embajador, pero dijo las cosas por su nombre. Petro fue más lejos, retiró al embajador. Brasil, Lula, ha ido también más lejos, lo ha llamado genocidio. No hay ningún problema, no te hace más de izquierdas ni de derechas por defender algo que debería ser un patrimonio de la humanidad. Defender la vida, defender a menores. Oye, tú se supone que has decretado un conflicto armado interno diciendo que nuestros niños no pueden por qué morir en cruces de balas. Todos sufrimos con la muerte por sicariato de los 4 niños en el Guasmo, en su casa. ¿Por qué nos duele eso y no nos duele lo que está pasando en Gaza? ¿O por qué a los políticos sí les parece que duelen más 4 niños del Guasmo que 12.000 o 14.000 niños en Gaza? ¿O que médicos? ¿O que periodistas? Entonces hay que plantearse también ese tipo de cosas, ¿no? Disculpen si me exalto, pero con respecto a temas de derechos humanos y sobre todo con lo que está pasando en Gaza, yo no soy indiferente, no puedo ser
indiferente. Muchísimas gracias por eso. La última pregunta viene también de Colonia, de Alemania. Por favor, Elizabeth. Gracias, Jimmy. Rapidito. Bueno, solo decir, con justa razón, Ramiro, vivo en Alemania y aquí también el discurso es parecido al de Noboa, ¿sí? No se puede hablar de genocidio, no sé, es terrible, es realmente terrible. Y en la Constitución alemana, el primer artículo dice la dignidad del ser humano es intocable, pero al parecer esa dignidad no la tienen todos los seres humanos. Eso es lo que parece. Bueno, eso fue un excurso. Ahora, yo rapidito. Tú hablabas de un estudio sobre la desconfianza de los ecuatorianos. Quisiera el nombre, porfa. O sea, es un estudio que hizo la Universidad de Vanderbilt sobre el nivel de confianza entre la ciudadanía de varios países. De la ¿Ok? universidad. ¿Sabes el autor o solo Universidad de Vanderbilt así lo Te encuentro? lo puedo pasar porque lo vi ayer en Twitter, tendré que buscar el tweet porque lo retuiteé, entonces lo busco y os lo mando. Os lo puedo mandar a través Sí. de De Gambriela. Bélgica, ¿no? De quien te Sí, contactó. Sí. sí, Perfecto. Bélgica, sí. Y Os lo luego puedo también, mandar porque, ujú, sí. por favor. Y luego el primer libro al que te referiste, de Sotobar o algo así, ¿cuál era? Ah, hay dos libros muy interesantes que Ujú, se han publicado sobre la relación Ecuador-Estados Unidos. exacto. Voy a quitar el filtro, me disculparán si ven alguna cosa desordenada. Mi mujer me matará, pero bueno. Vale, uno es este, ¿vale? Uno es este. Ajá. Eh, Ese es de Lazo, ¿no? Estados Unidos. De Ayala Este es Lazo. de, no, este es de Lauderbach, ¿ok? Es su tesis doctoral y hecha libro y aquí lo editó Codeu. Este lo compré en la última feria del libro. Si van a Codeu se lo van a encontrar. Y este me encantó, este me lo encontré de milagro nuevo en Librimundi, nadie le paraba bola, yo lo vi, lo compré y no lo he vuelto a ver. Ujú. Debería de ser una tirada muy cortita, se llama José La Ángel diplomacia. Lasso, La diplomacia y el poder, editado por Testigos del siglo XXI. Está con el auspicio de Banco de Guayaquil y de la Universidad UIDE, tal vez preguntando en la UIDE Ok. puedan darles el digital o algo así. Yo no lo he visto en digital. Y luego si quieren, hay algunos otros libros que les puedo recomendar para aquellos que estén interesados pues, en explorar un poco la política exterior ecuatoriana. Por ejemplo, Flaxo tiene un libro, un recopilatorio hecho por Adrián Bonilla, que era Orfeo en el infierno. Bueno, les puedo pasar alguna bibliografía si necesitan, no hay ningún Con mucho inconveniente. gusto, con muchas gracias. Y también tus obras recientes, sería súper interesante también. Sí, bueno, en el currículum que mandó, el artículo que me mencionaba es de 2018. Lo más reciente que he publicado es un capítulo de libro que está en Flaxo y aprovecho, lo tengo aquí a mano justamente por otras cosas. Ya, y aprovecho también. Verán, un grupo de académicos nos juntamos bajo el liderazgo del doctor Raúl Salgado de Flaxo en Ecuador, que aprovechen, ahora le tienen haciendo una estancia de investigación en Reino Unido, si le quieren contactar, llamado La política exterior de los estados latinoamericanos, enfoques, metodologías y casos. Y lo pongo en valor porque es el primer manual a nivel de análisis de política exterior, donde se aborda la cuestión de teorías de análisis de política exterior con casos prácticos para que se vea cómo se puede aplicar. Yo llevo el capítulo, ya que me preguntan, el mío es el capítulo 8, llamado Política Exterior desde las teorías marxistas, autonomía y nacionalismo petrolero en Ecuador durante el mandato de Rafael Correa. Y luego el último libro, bueno, el último capítulo del libro, ese está en digital y es gratuito. Este también está en la biblioteca de Flaxo, en Ajá, sí. abierto, se lo pueden descargar. Y difúndanlo porque además es de las pocas, es la primera obra a nivel de Latinoamérica con este enfoque, porque el resto era todo en inglés y el doctor Salgado decidió hacer esta iniciativa que queremos lanzar una segunda parte.
con teorías que se nos quedaron. Y luego la otra publicación más reciente la hice para la ESPE, ¿ok? Esta sí la tengo en digital, si me permiten, se la puedo sacar. Déjeme solo un minutito, si es que tenemos. Vale, no lo tengo. Vale, no sé bueno, no sé si lo voy a tener aquí. Bueno, pero es un libro. ¿Dónde tengo el currículum? En el currículum que le mandé está ahí la última. Llevo un capítulo del libro haciendo una especie de análisis de lo que sería la política exterior del Ecuador 2023-2025. Era un análisis prospectivo, ¿no? Claro, imagínense que yo entregué esto a la editorial en noviembre del 2022, nos lo publican a mediados de 2023 y enseguida vino la muerte cruzada y todo lo demás. O sea, salió viejo, vamos a decir, pero hay muchas cosas ahí que todavía son vigentes. Se habla del papel de Ecuador en el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas, que aquí no lo he abordado por falta de tiempo. Se habla de, bueno, retos que hay a la política exterior, tema de Ucrania, justamente Oriente Medio, cuando todavía no había estallado Gaza. Bueno, y ahora estoy preparando también para un capítulo de libro donde abordo la decisión de enviar a Abad a Israel desde un punto de vista del análisis de política exterior, ¿no? No cuestiono, digamos, si fue bueno o malo, sino que cuestiono desde el análisis de política exterior si fue la mejor decisión que se podía tomar. O exploro también el por qué se tomó. ¿De acuerdo? No hago spoiler, pero para mí tiene que ver con resolver un conflicto interno del presidente Noboa con la vicepresidenta y no necesariamente con una genuina intención de aportar al conflicto, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Ramiro La Peña por estar aquí con nosotros, recordando también que él es un proyecto de migrantes ecuatorianos residentes en Europa que tienen el propósito de consensuadamente tener objetivos que ayuden a a la unión y a la participación de los migrantes ecuatorianos en Europa. Le agradecemos a todos por estar aquí con nosotros en nuestro enlace y los esperamos en la próxima que tengamos en las próximas oportunidades. Muchísimas gracias. Buenas tardes en Ecuador, buenas noches aquí en Europa. Que tengan un buen día.